Hemos estado enseñando sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ya cubrimos sobre la naturaleza del Espíritu Santo y hablamos de todos sus nombres, todos sus símbolos, para poder conocerlo mejor. Qué bonito, ¿no? Y usted puede también hacerlo en casa, seguir estudiando sus nombres, sus símbolos, y usted va a aprender más de Él, va a conocerlo más profundo. Después hablamos, mis hermanos, del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Ya vimos cómo en el Antiguo Testamento pues no se le recalcaba tanto, cómo nada más se manifestaba a través de 3 personas, que era el rey, sacerdote y el profeta, pero de vez en cuando también usaba ¿a quién? A los obreros, ¿verdad? Hoy, en esta mañana, vamos a continuar con el inciso C. El Espíritu Santo en Cristo. Póngale ahí C punto, el Espíritu Santo en Cristo. En el Nuevo Testamento introduce la era o el tiempo del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento introduce la era del Espíritu Santo, cumpliendo así la promesa de que Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne. Pondría su Espíritu dentro del corazón del pueblo y de esta manera escribiría allí sus leyes. Esto iba a suceder en los días de ¿quién? Del Mesías, quien sería el primero en ser ungido con el Espíritu Santo. Por lo tanto, leemos en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo opera sobre el Señor Jesús, dentro de Él y también por intermedio de Él. En este estudio vamos a aprender cómo el Espíritu Santo estaba en Cristo, cómo operó en Cristo, cómo Cristo estaba también necesitado del Espíritu Santo. A veces nosotros podemos pensar, pero Él era el Hijo de Dios. Sí, pero aún así Él necesitaba del Espíritu Santo. Pregunto yo, si Jesús necesitaba del Espíritu Santo, ¿nosotros no lo necesitaremos? Si Jesús dependía del Espíritu Santo, ¿tú y yo no debemos de depender de Él? Ciertamente, ¿verdad? Y muchas veces nosotros podemos ignorar esto o no saberlo. Entonces carecemos de esta verdad. El nombre Espíritu de Cristo, el nombre Espíritu de Cristo y Espíritu de Jesucristo nos indican una relación entre Cristo y el Espíritu Santo, la cual no es compartida por sus discípulos. Por ejemplo, usted y yo nunca pensaríamos jamás hablar el Espíritu de Pablo, ¿verdad que no? Claro que no. Desde el comienzo hasta el fin de su vida terrenal, el Señor Jesucristo estuvo íntimamente relacionado con el Espíritu Santo. Tan estrecha era la relación que Pablo describe a Cristo como el Espíritu vivificante. Este significado, Espíritu vivificante, no es que Jesús sea el Espíritu Santo, sino que Él, Jesús, da su Espíritu y por medio de Él ejercita su omnipresencia. El Espíritu Santo está mencionado en relación con la siguiente crisis y aspectos del ministerio de Cristo y nos los describe en 6 etapas. Como yo le mencioné, vamos a ver entonces al Espíritu Santo, de cómo Él obró en Cristo, en su ministerio, en 6 etapas. Número 1, su nacimiento. Su nacimiento. ¿Qué tuvo que ver el Espíritu Santo en el nacimiento de Jesús? Muchísimo, todo.
Aquí se describe el Espíritu Santo como el agente en la concepción milagrosa de Jesús. En Mateo capítulo 1 versículo 20, Mateo 1:20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sus sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas al recibir a María tu mujer, porque en ella es engendrado del Espíritu Santo, porque en ella es engendrado del Espíritu Santo, ¿de quién era? Del Espíritu Santo. Lucas capítulo 1 versículo 35. Lucas 1 versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, está hablando con María y le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo entonces estaba en relación con Jesús desde el primer momento de su existencia humana. El Espíritu Santo vino sobre María, la virtud del Altísimo le hizo sombra y lo santo que nació fue llamado Hijo de Dios. Jesús, por lo tanto, fue lleno del Espíritu Santo desde que él estaba en el seno de su madre. Pero también Jesús tenía que ser concebido, por la virtud del Espíritu Santo desde el seno de su madre. O sea que el Espíritu Santo nunca se apartó de él, nunca. Por lo tanto, llevaría títulos y nombres que no se le pueden dar a Juan o a Pablo o a nadie más, solamente a nuestro Señor Jesucristo. Dios operó por medio de su Santo Espíritu. Él es el Padre del ser humano de Cristo, en el sentido de que su origen de la sustancia de la Virgen Madre fue un acto divino. Usted y yo sabemos que Jesús, Él no viene a través de la sangre de un hombre, porque a través de la sangre se transmiten los pecados. Jesús no viene de un hombre. Él fue un acto divino de Dios, del Padre. Nació de una virgen, ¿por obra de quién? Del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo estuvo allí desde el primer día que se engendró su existencia, por decirlo de esa manera, ¿sí? Esta intervención vino a ser vista en Jesús en su perfección moral, su completa consagración y ese conocimiento interior interrumpido o conciencia de la paternidad de Dios. Para los que acaban de llegar, estamos hablando del Espíritu Santo en Cristo. El Espíritu Santo en Cristo. Y vamos a hablar de 6 etapas de las cuales el Espíritu Santo obró a través de Cristo en su ministerio. Amén. El poder del pecado, entonces, para continuar, el poder del pecado fue quebrantado al fin, y aquel nacido de mujer era santo y el Hijo de Dios, aún en su calidad de hombre. El poder del pecado fue quebrantado por fin. ¿Por quién? Por medio de aquel que nació de una mujer, pero era santo y era el Hijo de Dios, aún en su calidad de hombre. En 1 Corintios 15:47, 1 Corintios 15:47, dice así la palabra de Dios: el segundo hombre era del cielo, y el primer hombre es el de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es ¿quién? El Señor, es del cielo. Por eso dice que el segundo hombre era del cielo. ¿Quién es el segundo hombre? ¿A quién se refiere?
a Jesucristo, el primer hombre. ¿Quién fue el primer hombre? Adán. ¿Y él de dónde viene? Del polvo, de la tierra, ¿verdad? Entonces el segundo es el Señor, que es del cielo. En Juan 8:23, el Evangelio según San Juan 8:23, y les dijo: ustedes son de abajo, hablando aquí Jesús. Dice: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son del mundo, yo no soy de este mundo. El curso de Jesús fue la victoria sobre el pecado y sus consecuencias fueron la vivificación de la raza, o sea, de aquellos que se arrepienten. ¿Sabían ustedes que nosotros, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, sabían ustedes que somos una nueva raza? La Biblia dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos una nueva raza, ungida, llenada, ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Otros no lo tienen, entonces somos la nueva raza. Y fuimos vivificados, disculpe la palabra, vivificados por Cristo Jesús. En Primera de Corintios 15:45, Primera de Corintios 15:45, dice así: así también está escrito, ¿qué está escrito? Fue hecho el primer hombre Adán, un alma viviente, y el postrer Adán, ¿quién es el postrer Adán? Jesucristo. Dice: un espíritu viviente. Aquel que no tenía pecado y salvó a su pueblo de sus pecados, era necesario haber sido engendrado del Espíritu Santo. Jesús tenía que ser como tú y como yo para habernos liberado del pecado, de la muerte. Tenía que ser, si no, pues era divino. Pues, como no, pues no sintió, pues era Dios. No, era 100% hombre y era 100% Dios. Pero su humanidad fue al Calvario. Su humanidad sangró. Él lloró. Si nada más haya sido su divinidad, entonces no haya tenido validez. Pues qué fácil, pues es Dios, pues se la aguanta, no sufre. Pero no, fue el hombre, fue su humanidad la que llevó en sí nuestros pecados. Ese es uno de los primeros ministerios que el Espíritu Santo obró en Jesucristo. ¿En dónde? En su nacimiento. El Espíritu Santo tuvo todo que ver en el nacimiento de Jesucristo. Esa fue la número 1. Número 2, bautismo. Con el transcurso de los años, comenzó una nueva relación con el Espíritu Santo. Aquel que había sido concebido por el Espíritu Santo y tenía plena conciencia de la morada de lo divino en él, fue ungido por el Espíritu Santo. O sea que después de que el Espíritu Santo lo concibió y lo llenó desde que estaba ahí en la pancita de su madre y que nunca se apartó de él, siempre estuvo con él, empezó una relación entre Jesús y el Espíritu Santo. Y Jesús siempre estuvo consciente de que el Espíritu Santo estaba dentro de él. Él siempre estuvo consciente. ¿Usted está consciente de eso? ¿Usted está consciente de que todo lo ve? ¿Que todo lo sabe? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo todo lo ve, todo lo sabe. Y Jesús estaba consciente de todo esto. Y aquí está morando en mí. Él sabía que ahí moraba. Y también, mis hermanos, fue ungido por el Espíritu Santo. Así como en la concepción el Espíritu Santo descendió sobre María, así también en el bautismo el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. La primera vez vino sobre él y lo concibió. Lo llenó desde el vientre de su madre.
Fue la primera vez que fue derramado sobre él. La segunda vez el Espíritu Santo viene y después de que sale del agua, viene el Espíritu Santo por segunda vez y lo llena. Pero ya estaba ahí adentro. Pero lo vuelve a ungir. Esta vez fue para ungirlo. Fue para ungirlo. Vino sobre él ungiéndolo. ¿Para qué? ¿Para qué lo ungió? Para que fuera profeta, sacerdote y rey. Jesús cumple las tres maneras o facetas que en el Antiguo Testamento se manifestaba. ¿En quién se manifestaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? En el sacerdote. No importa el orden, ¿verdad? Pero no eran en los tres, ¿sí o no? Bueno, pues para eso vino el Espíritu Santo, para ungirlo por rey, por profeta y por sacerdote. ¿Qué le parece? La primera operación, cuando vino el Espíritu Santo, santificó su humanidad. La segunda, consagró su vida oficial. Así como su concepción fue el comienzo de su existencia humana, así también su bautismo fue el comienzo de su ministerio activo. En otras palabras, Jesús, vas a comenzar tu ministerio y antes de comenzar a servir, necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Ahora usted entenderá por qué la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 6, bueno, pues busquemos a 6 varones, nada más para que sirvan las mesas. No era para que sirvieran este tipo de mesas, esto, mi español, ya ve, esto, how can I say this? Servir las mesas llevaba en sí, pues eran los que hacían los mandados. Ellos llevaban bolsas de comida a las viudas. Ese era el encargo. Ellos les daban la comida, sea en dinero, o sea en rabanitos, qué sé yo, chayotitos, y agarraban las bolsas del mandado, los 6 varones, y llevaban la comida a las viudas, porque ese era el problema. Los griegos decían, mira, los judíos dejan a las viudas ahí nada más pidiendo dinero. Y dijeron, no podemos hacer esto. Son las hermanas de la iglesia. Y unas de ellas eran verdaderas viudas. Y usted, ya ese es otro tema, ¿no? Donde Pablo explica quién en verdad es una viuda. Dice, a las jóvenes, no, dice que se vuelvan a casar. Porque andan de casa en casa. De telenovela en telenovela. De chisme en chisme. Así lo dijo él, yo no, Yo nomás le pongo salsa. Entonces, mis hermanos, así fue el comienzo de su bautismo. Fue para su ministerio, para que estuviera activo. Entonces, si aquellos hombres necesitaban ser también ungidos, eran 3 requisitos, ¿verdad? Que fueran nacidos de nuevo, que fueran llenos del Espíritu Santo y que fueran hombres de sabiduría. Sabiduría para saber cómo comportarse, cómo responder a los problemas que surgían ahí. Se requiere mucho la sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Muchísimo, mis hermanos. La sabiduría es la aplicación del conocimiento que tú tienes de la palabra de Dios. En otras palabras, la sabiduría es la aplicación del conocimiento. Salud. Número 3. El Espíritu Santo en Cristo, ¿verdad? Número 3, su ministerio. Su ministerio. Después Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Quién lo llevó al desierto? ¿Alguien se encuentra en el desierto en esta mañana? ¿Sí? Ay, el chamuco me llevó. Ay, la suegra. Y muchas veces apuntamos, ¿verdad? Ay, la metiche de mi suegra y de mi suegro. No. Cuando el Hijo de Dios, acuérdate que eres una nueva raza. Acuérdate que somos el pueblo especial de Dios. Acuérdate que todo lo que te sucede a ti, si tú eres hijo de Dios, nacido o nacida de nuevo,
todo lo que te sucede. Pero yo la regué, pastor. Él ya lo sabía y Él lo permitió. Y hay una enseñanza allí para ti y para mí. Para todos hay una enseñanza. Porque Dios tiene planes y propósitos. Y no hay nada que al Señor se le escape. ¿O habrá algo? ¿O será que el Señor se fue por un café y a las donas? No. No se le va nada. Todo lo tiene aquí, mira, en la palma de su mano. Toda tu vida. Y Él la dirige. Y Él la controla. Los vientos, los mares y todo lo que venga a tu vida, Él, porque Él los permite a tu vida. Entonces, acuérdate que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Si tú te encuentras ahí es porque Jesús, a través de su Santo Espíritu, lo permite. Hay algo en el desierto. ¿Qué hay en el desierto? ¿Hay una alberca? Está seco. ¿Hay una alberca? ¿Hay una plasma? No, ni siquiera puedes mirar el show de la Rosa de Guadalupe, ¿verdad? No hay nada. Pero ¿sabes que hay algo maravilloso ahí? Ahí está Dios. Y ahí puedes verlo cara a cara. Y ahí puedes experimentar lo que en ningún otro lugar puedes experimentar. En la prisión me enseñaron una cosa. Aquí van a suceder dos cosas: nadas o te hundes. Dije, no, pues yo nado. Y en el desierto lo mismo. ¿Te rebelas contra Dios o te vuelves humilde y buscas a Dios? No, pues yo me humillé, dije, voy a buscar a Dios. ¿Para qué le hago loco? Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, Marcos 1:12. ¿Para qué lo llevó? Para probarlo. A ver, para probarlo, ¿por quién? Por Satanás. Entonces no fue Satanás, no, fue Dios. Dios lo puso ahí para probarlo. Antes de empezar su ministerio le dijo, te voy a probar. ¿Sabías que Dios te va a probar a ti? ¿No sabías? Te va a probar. Y Él ya sabe en dónde. Sabe exactamente en dónde probarnos. Sabe dónde flaquea cada uno de nosotros. Un joven, anoche tuvimos una fiesta para todos los matrimonios y les comenté sobre un joven que iba en su carro en el Día del Amor y la Amistad. Y iba bien aceitado, ¿verdad? Copeteado, perfumado. Bien contento con su ramito de cebollas en vez de flores. Iba bien contento en su modelo T Ford, y que se le estanca y ya no quiere arrancar. Y viene un anciano, después de una hora, después todo frustrado, y le dice, ¿qué pasó, joven? No sé, ya le moví, ya le quité, ya todo frustrado, las greñas ya las traía para los lados, y pues pateando la llanta, y dice, a ver, joven, tranquilo. Le dice, mire, muévale aquí y muévale allá. Ok, ahí va, agárrelo bien. Y lo enciende, y viene el joven y le dice, ¿y usted cómo sabía? Dice, mi nombre es Henry Ford. Yo lo inventé y sé exactamente el problema de este carro. Si Henry Ford sabía el problema de ese carro, modelo T, Dios no será calificado para saber lo que te hace falta a ti o al marido o a la esposa o a los hijos. Él es el único. Él es el único, nadie más, mis hermanos. Y sabe dónde te va a probar. Hágale. Bueno, entonces fue Jesús llevado al desierto para ser tentado por Satanás, y ahí venció las sugestiones del príncipe de este mundo, sugestiones que le hubieran conducido a intentar la realización de su labor, inspirado de un espíritu egoísta, vanaglorioso y mundano. Si ustedes imaginan si Jesús haya cedido a las 3 tentaciones que Satanás le puso, hayan sido súper egoístas, vanaglorioso,
¿sí? Y todo mundano. Y así usar su poder siguiendo el eliminamiento de una naturaleza humana también caída. Pero no fue así. No fue así. Él llevó a cabo su ministerio con la plena conciencia de que moraba en él el poder divino. Sabía que el Espíritu Santo estaba sobre él para cumplir el ministerio que se había predicho del Mesías. En Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Dice, para agarrarme corriendo por toda la iglesia, como gallina sin cabeza. Para agarrarme temblando y la tembladera ahí en la iglesia. ¿Verdad que a veces en algunas iglesias pentecostales, tristemente, no lo digo con sarcasmo, pero qué triste, ¿no? Que hay gente ya mayor y pues uno los ama. Y tú ves cómo en esas iglesias se agarran corriendo por toda la iglesia. Hace poquito vino una hermana de otra iglesia y me dice, pastor, quiero hacer una pregunta, ¿qué hago? La iglesia donde yo voy, el pastor me dijo que dijera, diablo, te odio. Así te dijo, sí, pero a toda la iglesia nos dijo que le dijéramos que lo odiábamos. Le dije yo, ¿y con odio jarocho o sin jarocho? Pues nomás nos dijo que le dijéramos que lo odiábamos. Y dije, oh, ¿y tú qué hiciste? Pues todo lo hicieron, si no lo hago, hay pobre de mí. Ahí estoy yo también. Te odio, Colorado. Y le dije, y luego nos dijo que nos agarráramos corriendo por toda la iglesia. Que porque el Espíritu Santo había venido sobre todos los peligreses allí. Le abrí esta escritura. ¿Qué dice aquí? El Espíritu de Dios está ¿qué? Está sobre mí. ¿Para qué? Dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Este quebrantados de corazón no es, ay, Cuquito me rompió el corazón. No, no. Aquí está hablando de aquellos que se duelen por lo que han hecho. A veces no le haces o le dices o algo al esposo, a la familia, y dices, la regué. Y dices, no me siento bien, la regué. Y a veces es bien difícil pedir disculpas, ¿verdad? Se necesita valentía. No, después van a abusar de mí. Va a decir que soy bien débil. No, se requiere humildad nada más. Pero dice Jesús que es para eso entonces el Espíritu Santo. Es para que tú y yo compartamos el Evangelio. Y el Espíritu Santo te recordará todas las cosas. Hasta donde tú sepas, cuando tu conocimiento tengas de Él. Por eso es importante venir a clase y no fallar. ¿Y qué les dijimos? ¿Cuántos vienen por el primer trimestre? Levante su mano. ¿Y qué les vamos a decir a los que vienen por el primer trimestre? Que terminen lo que ¿qué? Ándele. Yo me quedé aquí 5 años, Estos son 3 años nada más. Yo me quedé 5 o 6 por ahí. Yo le seguí. Dije, no, yo necesito aprender más. Mira lo que ha hecho Dios. Ahora ya me tiene acá. Ay, ni sabía en la que me metía, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a los que se duelen, a pregonar. Pregonar es predicar, anunciar. Libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. Te fijas que aquí no está hablando que el Espíritu Santo es para agarrarte temblando. Y es que no puedo parar porque el Espíritu Santo vino sobre mí. ¿Te fijas que nada de eso? Es que no es para eso. Es para esto, nada más. El Espíritu Santo. ¿Cuándo ustedes están en un ministerio? Bueno, el Espíritu Santo te va a ayudar a que hagas ese ministerio mejor. El Espíritu Santo me va a ayudar a mí
a enseñar mejor, a predicar mejor. Si cantas, para que suenes más bonita. Ay, parece un angelito. Para eso es el Espíritu Santo. Te capacita. Jesús dijo, no se vayan. Es como la tarjeta, la Mastercard. Don't leave home without it. No te vayas sin tu tarjeta. Bueno, ahora Jesús dice, no te vayas de tu casa sin la llenura del Espíritu Santo. Dice, y vendrá poder sobre ti. El Espíritu Santo, la palabra poder es dunamis, que significa valor, confianza, habilidad, capacidad. Es que yo no sé ser un buen esposo. Me criaron los lobos allá en el cerro del Tepeyac. Pues te tengo una buena nueva. El Espíritu Santo te va a capacitar, te va a enseñar. Es que yo no sé cómo ser una buena hija. Nací en un orfanatorio. No te preocupes, hermana. El Espíritu Santo te va a capacitar. Él te va a habilitar. Eres una nueva raza. Tienes a un inmenso Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos. No te irá a capacitar. Pero primero te quiere hacer cariñosa. Te quiere quitar la cara de limón. Y al marido también. Entonces, yo quiero que entiendas, para esto es el Espíritu Santo. Es para ayudarte, para capacitarte. ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento? Lo hablamos la otra semana. Ellos no tenían esto. ¿Y en qué caía el pueblo? Pues en el pecado, en la idolatría constantemente, en la corrupción. Los sacerdotes, los hijos de los sacerdotes, los pastores, y tal es el pastor, tal es las ovejas. ¿Por qué? Porque no eran capacitados. Pero ahora, ¿cuál excusa tenemos? Ay, ¿verdad? ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? ¿Verdad? No. Mis hermanos, no tenemos excusa alguna. ¿Sí? Lucas 11:20. Dice, más por el dedo de Dios echó fuera a los demonios. Vino a poner en libertad a los oprimidos. Más por el dedo de Dios echó fuera a los demonios. Lucas 11:20. Hechos 10:38. Dice así la palabra de Dios. 10:38. Ya se me apagó la computadora. Me van a tener que esperar un segundo. Si alguien lo tiene, léalo. 10:38. Y como Dios estaba, dice allí, me parece, con Jesucristo, ¿verdad? ¿Y qué estaba haciendo? Léalo. Ve. Para eso era y es el Espíritu Santo. No es para andar corriendo. Es para eso, mis hermanos. El Señor Jesucristo dio testimonio en el sentido de que el Padre dentro de Él y por medio de su Espíritu Santo realizaba los milagros. Número 4, son 6. Número 4, su crucifixión. Número 4, su crucifixión. El mismo Espíritu Santo que lo condujo al desierto y lo sostuvo allí, le dio también fuerzas, poder, para que pudiera consumar su ministerio en la cruz, donde por el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Jesús, mis hermanos, fue a la cruz con la unción que reposaba sobre él. El Espíritu Santo mantuvo vivas ante sus ojos las inflexibles demandas de Dios y le inflamó de amor hacia los hombres y celo hacia Dios para ir hacia adelante a pesar de los obstáculos, dolores y dificultades y consumar la redención total del mundo. Para subir ahí arriba, mis hermanos, donde Él estuvo, decía Jesús, ay, Padre mío, si no hay otra manera, que esta copa, la copa es el sufrimiento, representa en la Biblia. Si no hay otra manera, dice, pero pues ni modo, hágase mi voluntad. No, ¿verdad?
Unos dijeron, ay, qué padre. No, hágase tu voluntad. A veces es bien difícil aceptar la voluntad de Dios en tu vida. Es uno de los pleitos más grandes entre el cristiano y el Espíritu Santo. De verdad. Dios te dice, carga esta cruz y tú, ay, hoy no. Vete a este país. Yo, imagínense, yo en México, para nada, como dicen aquí los fresas. ¿Qué te pasa? O sea, en el metro, 4 años, ¿no sabes? O sea, de Nueva York, la ciudad que nunca duerme, de trabajar para las mejores marcas, Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Versace. Bueno, ya había muerto su hermana Donatella, Hermenegildo Zeña. Todas esas personas te las conozco. Tommy Hilfiger, te las conozco. Sé hablar 4 lenguajes. Llegar, y dice un hermano allá en el pueblo, dice, ¿llegaste a un pueblo bicicletero? Mis hermanos, no fue fácil. No fue fácil aceptar la voluntad de Dios. A algunos de ustedes Dios les va a decir, vete a misiones. No me gusta. ¿A poco le pidieron a los 6 varones en Hechos capítulo 6, ¿quieres servir mesas? ¿Te gustaría? ¿Eso hicieron? Tú y tú a servir mesas. Pero a mí no me gusta servir mesas. Voy a limpiar los baños. ¿Yo baños? O sea, póngame de gerente o something, ¿no? No, hermanos, este es uno de los pleitos más difíciles entre el cristiano y el Espíritu Santo. No se dejan cambiar. No permiten la voluntad de Dios, como si la voluntad nuestra es mejor que la de Dios. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2? Dice que la voluntad de Dios es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. ¿Y la tuya? Desastrosa, confusa, que dice mi mamá que siempre no. Ay, ya me arrepentí. No, hombre. ¿Quién es mejor la voluntad? La de Dios. Confía. Si el Señor te dice, mira, cásate con aquel gordito. Ay, no, Señor. Una vez le dije a una hermana aquí, mira, te quiero presentar a alguien. Dice, ay, no, mando, preséntame uno así, cuadrado, ojos. Mira esta. Miren a esta. ¿Qué tan humilde eres? Sigue sola. Sigue sola. ¿Y qué si te da uno así? Arréglate, acomódate y tú haz lo que le haga. ¡Wow! ¿Sí o no? Fíjate, hay hermanitos muy inteligentes. Le dije a un hermanito, y el Señor te da aquella bendecida así, bien. Pastor, me dice, la mando a Jacqueline. Jacqueline es un de ejercicio. Dice, la mando a Jacqueline, sus pastillitas, pastor. Mira, este sí supo. ¿Sí o no? La pongo ahí en Herbalife y, pastor, todo se puede. ¿Sí o no? Y la voy a querer bien mucho. Es todo, mi hermano. Pero escúcheme, aceptar la voluntad. El Señor aceptó la voluntad del Padre, mis hermanos. No nos gusta sufrir. Venimos al cristianismo y ya no queremos cargar la cruz. Es que ya la cargó por mí. No, tú tienes que levantar la tuya. ¿Sí o no, mis hermanos? El Espíritu Santo llenó su mente de un ardor, celo, amor constante que lo condujeron a un complemento de sacrificio. O sea que el Espíritu Santo llenó a Jesús de un inmenso amor para que pudiera llevar a cabo su muerte por ti y por mí. Hermanos, tenía que haber mucho amor. Tenía que haber mucho amor y más por personas como yo. 12 años en la universidad.
de puras malandrineadas. ¿Sí o no? Tenía que haber mucho amor. Yo mis respetos para las señoras cuando sus maridos les son infieles y los perdonan. Mis respetos. Tiene que haber mucho amor. Y los perdonan. Y no les echan en cara. No, está bien, viejo, pues, ni modo, ya que ya me lastimaste, me heriste por unos 2 años, ¿verdad? Y batallan y todas las pobres. También los hombres. No, hombre, es que también hay mujeres que, ay Dios, cruz. Entonces, mis hermanos, se necesita mucho valor, ¿sí o no, mis hermanos? Es mucho amor en tu corazón. Jesús, mis hermanos, fue lleno por el Espíritu Santo de ese amor, para que Él pudiera llevar a cabo. Lo condujo para que fuera un sacrificio completo. El Espíritu Santo había penetrado en el ser humano y lo había elevado de tal manera que ese espíritu humano vivía en lo eterno e invisible y pudo capacitarlo para sufrir la cruz, menospreciando la vergüenza, mis hermanos. Wow, esto estuvo fuerte, ¿eh? Esto me impacta a mí, que digo, wow, cómo Dios me amó a pesar de todo lo que yo hice. Y todavía flaqueamos, ¿sí o no? Y todavía vamos en ese proceso de la santificación. Y digo, y todo eso lo hizo por amor. ¿A quién vas a encontrar que te ame más? Que te tolere, que te aguante. Por eso dice Isaías, ¿no? No recuerdo la escritura, dice, con todo y eso y hasta que tengas canitas, yo te sustentaré, yo te cargaré, yo te llevaré, dice, porque te amo. No hay otro amor tan grande como el del Señor. Número 5. La resurrección. El Espíritu Santo fue el agente vivificante también en la resurrección de Cristo. Romanos 1:4. El Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, dice ahí. ¿El Espíritu de qué? De santidad. Romanos 1:4. Por la resurrección de entre los muertos. En Romanos 8:11. Romanos 8:11. Dice así la palabra de Dios. Y si el Espíritu Santo que levantó de los muertos a Jesús mora ¿en quién? ¿En quién? En nosotros. El que levantó de los muertos a Jesucristo, Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Esa es una promesa. Póngale ahí, promesa de Dios para mi vida. Si el Espíritu Santo levantó a Cristo de entre los muertos, ese mismo Espíritu Santo que mora en ti y en mí, dice, también me va a vivificar, me va a dar un cuerpo nuevo. Esa es una promesa de Dios. Fue el Espíritu Santo con el poder de Dios quien levantó a Jesucristo de entre los muertos. Algunos días después, Jesús apareció a sus discípulos, sopló en ellos y les dijo, tomad el Espíritu Santo. Juan 20:22. Ahí en Juan 20:22 ellos recibieron el Espíritu Santo. Ahora, estas palabras no quieren decir que fueron investidos de aquel poder que Jesús después de su ascensión les dijo. No, simplemente ya se los había dado, pero no habían sido investidos con el poder, la capacidad, la habilidad, la fuerza, porque todo eso significa la palabra poder. También poder milagroso, para hacer milagros. ¿Sí? Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Algunos estudiosos creen que ese soplo en Juan 20:22, ¿sí? Creen que ese soplo fue solo simbólico de lo que iba a ocurrir 50 días después de esto. Esto era para recordarles el acontecimiento de Pentecostés que se aproximaba. Algunos otros estudiosos creen que en esa ocasión
algo definitivamente fue impartido a los discípulos, como la vida espiritual que nos concede el Espíritu Santo de Dios. Yo creo que cuando Jesús sopló en ellos y les dio el Espíritu, les dio la capacidad de discernir lo espiritual. Les dio vida espiritual, pero no habían sido todavía investidos con el poder. ¿Se acuerdan cuando Adán estaba hecho ahí polvito? Y dice que Dios sopló en su nariz aliento de vida, Zoé, le vino a ser un ser viviente espiritual. Bueno, la misma manera, cuando una persona, mis hermanos, se arrepiente, viene ¿quién? Y él lo habita, el Espíritu Santo, y le da vida espiritual. Pero después puede venir el Espíritu Santo sobre ti y capacitarte para profetizar, para hablar en lenguas, y son dos actos diferentes. En ese acto, yo creo, les impartió su vida espiritual y después fueron capacitados para profetizar y para hacer todo aquello que Dios ya tenía preparado para ellos. Amén. Número 6. Número 6, la ascensión. En lo que respecta al proceso de impartir el Espíritu a Cristo, podemos notar 3 grados. Se lo voy a repetir. En lo que respecta al proceso de impartir el Espíritu a Cristo, podemos notar 3 grados. Número 1, desde el momento de la concepción de Cristo, el Espíritu de Dios fue el Espíritu de Cristo. Número 1, desde el momento de la concepción de Cristo, el Espíritu de Dios fue el Espíritu de Cristo, el poder vivificante y santificador por el cual el Señor Jesús entró en esta vida como el Hijo del Hombre y vivió hasta el fin. El poder vivificante y santificador por el cual el Señor Jesús entró en esta vida como el Hijo del Hombre y vivió hasta el fin. Número 2, con el correr de los años, comenzó una nueva relación con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se transformó en el Espíritu de Cristo, en el sentido de que se descansaba en Él para la realización de su ministerio. Lo voy a repetir. Número 2, con el correr de los años, comenzó una nueva relación con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se transformó en el Espíritu de Cristo, en el sentido de que descansaba en Él para que realizara su ministerio. Número 3. En el 3 todavía no empiezo. Mejor les vendo el CD. Número 3. Después de su ascensión, no se preocupe, mire, yo no le voy a hacer el examen. El examen se lo va a hacer Dios en su vida personal. Simple. ¿Sí o no? Salud. Nada más les pedí que al final, todo lo que ustedes aprendieron, pues hagan nota, ¿sí? De todo lo que aprendieron y con eso, para cuando usted se vaya a su casa se lo lleve y usted puede ahí también guardarlo en sus notas hasta que el Señor se lo lleve. Es lo que hago yo. Yo me quedé con todo. Número 3. Después de su ascensión, el Espíritu Santo se transformó en el Espíritu de Cristo, en el sentido de ser impartido a otros. El Espíritu Santo vino a habitar en Cristo no solamente para sus propias necesidades, sino para que Él pudiera también impartirlo a todos los creyentes. De gracia recibiste y de gracia debo de dar. Yo aquí fui enseñado y qué privilegio tuve y tengo. Yo estuve con Chuy y Vicky, todavía me tocó. No, mis hermanos,
Yo decía, no, estos son una Biblia abierta. Mis respetos. Decía Vicky, no, en tal día, el tal verano. Y me decía, y llovió en ese día. ¿En dónde está en la Biblia que llovió? ¿Y dónde dice que estaba a 70 grados? Pues si está en la Biblia te lo van a enseñar. Así de profundo, mis hermanos. Dije yo, qué bárbaro. Y dije, no, yo me voy a sentar y no me voy a dormir ni voy a palpitar. Y así con mi Spanglish. Yo no sabía escribir muy bien el español. Y todavía batallo, yo solo me entiendo, ¿verdad? Pero yo agarraba todo, mis hermanos, y lo escribía a mi manera. Yo decía, mis respetos para estas personas. Que haber tenido maestros que me enseñen sana doctrina, que no le quiten, que no le añaden. Dije yo, wow. Dije, sería un tonto no estudiar bajo ellos, bajo sus pies, aquí con humildad y preguntar. Dije, sería un tonto, un loco. Qué privilegio, mis hermanos. Y lo gratis, mis hermanos. Entonces el Espíritu Santo se le dio a Jesús no solamente para él, sino para que él también lo diera, así como el pastor Chuy y Vicky y todos los pastores, Chuy García, me lo dieron a mí. Ahora, ¿qué debo hacer yo? Pues, darlo de gracia, mis hermanos. ¿Sí? Juan 1:33. Juan 1:33 dice así Juan el Bautista. Decía, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, quien permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Después de la ascensión, el Señor Jesús usó de la gran comisión que le había sido encomendada como Mesías, el derramamiento del Espíritu Santo sobre otros creyentes. Hechos 2:33. Hechos 2:33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Hablando aquí Pedro. Sí, miren, esto que ustedes están viendo y escuchando, no es que andan todos acá, dice, porque pensaban que andaban borrachos. Dice, no, están embriagados. ¿Cómo? Dice, tempranito en la mañana. Bueno, si son de Jalisco a lo mejor sí, ¿verdad? Dice, pero no, esto que ustedes ven y escuchan, dice, es la promesa de lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento, que sería derramado el Espíritu Santo. ¿En quién? En los creyentes. El Espíritu Santo vino sobre Jesús y después Jesús bautizaba, impartía el Espíritu Santo a otros. Ahora los hombres de Dios ponen sus manos sobre los creyentes y imparten también a otros para que reciban al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que Pablo una vez vino y les dijo a los de una iglesia, ¿qué? ¿Ustedes ya nacieron de nuevo? Sí, somos cristianos, Pablo. Y dice, pero ¿ustedes no han recibido al Espíritu Santo? No, todavía no. Dice, bueno, pues vengan. Y les impuso sus manos. Y en aquel instante, ¡fum!, que viene el Espíritu Santo sobre ellos. Pero ya eran cristianos, ya tenían el Espíritu de Dios, ¿sí o no? Es lo mismo que pasó con Jesús o con los discípulos cuando Él sopló. Ya tenían al Espíritu, pero todavía no habían sido capacitados con el poder para que lo pudieran entender mejor, ¿sí? Entonces, mis hermanos, en Hechos capítulo 8, el versículo se me borró, salió corriendo. Dice así en Hechos 8: entonces Pedro y Juan les imponieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Se los debo el versículo. ¿17? 17. 8:17. Déjenme le pongo aquí 8:17. Gracias, muy amable. Te vas a ir al cielo. Hechos 19:6. Me quedan 2 minutos. Hechos 8:17. Hechos 19:6.
Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Nada más para confirmación. De esta manera Jesús, el Señor, dio la bendición que Él mismo había recibido y gozado, y nos hace copartícipes con Él. Es así que no solo leemos del don, sino también de la comunión del Espíritu Santo. Esto es de la participación en común de los privilegios y bendiciones relacionadas con el revestimiento del Espíritu de Dios. No es solamente comunión de los creyentes entre sí, sino también con Cristo. Los discípulos reciben la misma unción que Él recibió. Es cual el bueno óleo, como dice la palabra de Dios, sobre la cabeza de Aarón, que luego desciende sobre la barba y que baja hasta el borde de sus vestiduras. Todos los miembros del cuerpo de Cristo, como reino de sacerdotes que somos, participan de la unción del Espíritu Santo que desciende desde Cristo, desde su cabeza, de ese cuerpo, y nosotros somos como también sus sacerdotes, y también es derramada sobre nosotros. De la misma manera que vino sobre Jesús, Jesús se los dio a los apóstoles, y desde entonces ha sido derramado el Espíritu Santo a través de la imposición de manos. ¿Cuántos de ustedes han recibido el poder del Espíritu Santo? A veces como que da pena, ¿verdad? No tenga pena. A veces si usted no está convencido, vuélvalo a hacer. Yo, pastor, oren por mí, yo quiero recibir poder del Espíritu Santo. Yo ya me arrepentí. Y podemos hacerlo, mis hermanos. En la iglesia lo hacemos constantemente, porque queremos asegurarnos que tengan ese poder, esa capacidad. ¿Para qué? Para que los ayude a vivir su vida cristiana, para que sean mejores, no perfectos, para que sean ¿qué? Mejores, para que tú puedas hacer las cosas que no podías. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Le vamos a dejar ahí.